Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús con este tema tan interesante. Hubo cambios en la oración de San Miguel de León XIII. Y bueno, para los que no conocen la historia, pues vamos a conocer un poquito a León XIII. El Papa León XIII fue Papa entre el 3 de marzo de 1878 y el 20 de junio de 1903. Este Papa pues va a ser muy conocido en esos años, va a ser un Papa que va a escribir muchísimo y bueno, él va a vivir una experiencia muy peculiar. Y esta nos las va a narrar el padre Amord. El padre Gabriel Amord en su libro Habla un exorcista, nos va a narrar que el sacerdote Domenico Pedequino conoció de primera mano lo que llevó al Papa León XIII a escribir esta oración a San Miguel Arcángel. Y dice el padre Pedequino: no recuerdo el año exacto. Una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra, de agradecimiento, como era habitual. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla. Demudado, algo extraño grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se le ve encaminarse hacia su despacho privado y los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja: «Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo?» Responde: «Nada, nada». Y más tarde les va a narrar: «Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios para tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo», dijo. Pues bien, León XIII pudo ver también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Luego del evento, el pontífice, encerrado por media hora, hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y, dándole un folio, le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía aquel folio? Contenía la oración que solía rezarse al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. En aquel documento se ordenaba también rezar esas oraciones de rodillas. Y ya más tarde, para 1886, ¿sí?, resulta que esta plegaria se le va a entregar a todos los obispos diocesanos en el mundo para que se rezara al final de la misa. Bueno, pues vemos que también más adelante el cardenal Nasali Rocca, en su carta pastoral para la Cuaresma, publicada en Bolonia en 1946, nos va a escribir: León XIII escribió él mismo esa oración. La frase «los demonios que vagan por el mundo para la perdición de las almas» tiene una explicación histórica que nos fue referida varias veces por su secretario particular, Monseñor Rinaldo Angeli. León XIII experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre la ciudad eterna, Roma. De esa experiencia surgió la oración que quiso hacer rezar en toda la iglesia. Él la rezaba con voz brillante y potente, la oímos muchas veces en la Basílica Vaticana. No solo esto, sino que escribió de su puño y letra un exorcismo especial contenido en el ritual romano. Él recomendaba a los obispos y a los sacerdotes que rezaran a menudo ese exorcismo en sus diócesis parroquiales. Él, por su parte, lo rezaba con mucha frecuencia a lo largo del día. Pues bien, aquí está el testimonio del sacerdote que nos está narrando el padre Gabriel Amord en su libro Habla un exorcista, y también nos está narrando la historia el cardenal Rocca acerca de la historia de la publicación de esta oración de San León XIII. Y bueno, vemos cómo, pues sí, el Papa va a vivir esta vivencia
y se le van a manifestar tan claras las ideas que él va inmediatamente a escribir esta oración. Esta oración a continuación se las vamos a dar para que ustedes la escuchen y también la vamos a escribir en letra para que usted la pueda ir siguiendo. Oración a San Miguel del Papa León XIII. Oh glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defendednos en el combate y terrible lucha que tenemos que sostener contra los poderes y potestades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas y contra los malignos espíritus. Venid en auxilio de los hombres que Dios hizo inmortales, formó a su imagen y semejanza y redimió a gran precio de la tiranía del demonio. Pelead en este día con el ejército de los santos ángeles las batallas del Señor, como peleaste en otra ocasión contra Lucifer, jefe de los soberbios, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes para resistiros, y para los cuales no hubo ya lugar en el cielo. Sí, ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satanás, que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que este antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado fieramente la cabeza, transfigurado en ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malditos, recorre la tierra para apoderarse de ella y desterrar el hombre de Dios y de su Cristo, para robar, matar y entregar a la eterna perdición a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Además de los hombres, de alma ya pervertida y corrompido corazón, este dragón perverso lanza encima, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad y blasfemia, y el soplo emponzoñado de la impureza, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han llenado de injurias y saturado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales, en el mismo lugar santo, donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar el mundo. Han alzado el abominable trono de su impiedad, con la intención perversa de herir al pastor y dispersar el rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, socorre al pueblo de Dios contra los ataques de esos espíritus malditos y concédele la victoria. Este pueblo te venera como su protector y patrono, y la Iglesia se gloria de tenerte por defensor contra las malignas potestades del infierno. Dios te ha confiado el cuidado de conducir a las almas a la celeste bienaventuranza. Rogad pues al Dios de paz, ponga bajo nuestros pies a Satanás, y de tal modo aplastado que no pueda retener más a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicio a la Iglesia. Presentad nuestras súplicas ante el Todopoderoso, para que seamos prevenidos cuanto antes de la misericordia del Señor. Apoderaos del dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir más a las naciones. Amén. He aquí la cruz del Señor. Huid, potestades enemigas. Todos, venció el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Cúmplanse en nosotros, Señor, vuestras misericordias. Todos, como hemos esperado de ti. Escuchad, Señor, mi oración. Todos, y llegue mi clamor hasta ti. Oremos. Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos vuestro santo nombre e imploramos con instancia vuestra clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada siempre Virgen, Madre nuestra, y del glorioso Arcángel San Miguel, os dignéis a socorrernos contra Satanás y contra todos los espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar el género humano y perder las almas. Amén.
ordenación de las preces finales por León XIII fue publicada por primera vez en el Monitore Eclesiástico de 1885. Y además hay pormenores sobre la invocación de San Miguel Arcángel. Como es sabido, Pío IX y Pío XII señalaron como intención de estas preces rogar por Rusia. En el año de 1928, don Francisco Brem, consejero eclesiástico de la editorial litúrgica de Ratisbona, va a volver de un viaje de Roma y nos va a narrar lo siguiente. En una sesión para la Sagrada Congregación de Ritos, en que se trató de derogar estas oraciones de San León XIII y a las que él asistió cuando ya todos estaban de acuerdo para suprimirlas, un anciano cardenal, cuyo nombre no recuerdo, se levantó para contar que el mismo León XIII le había dicho que la invocación a San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francmasonería movida a ello por una revelación sobrenatural. Y entonces la oración pues va a continuar, ¿no? Esta oración se puede leer en este link aquí al pie del programa, y en el año de 1934 esta oración del Papa León XIII va a ser cambiada sin explicación. La frase crucial refiriéndose a la apostasía de Roma, en el mismo lugar santo donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad, que debe iluminar al mundo, va a ser eliminada. Y al mismo tiempo se va a usar una nueva oración en una versión corta, extraída de esta oración de Papa León XIII, para rezarse después de las misas en cada misa ordinaria. Y va a ser sustituida esta versión corta por la larga. Entonces aquí vemos cómo esta oración pues va a ser manipulada a través de los años y cómo al día de hoy pues sí la conservamos esta versión corta, tenemos la versión larga, como les dije, se puede ver en este link, aunque está en inglés, se puede leer la oración, se puede traducir al español, y lo que sí sabemos es que se suprime esta parte de la oración en la oración larga. Y les voy a volver a leer esta parte de la oración en la versión larga y dice: enemigos llenos de astucia han llenado de injurias y saturado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales. En el mismo lugar santo, donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad, que debe iluminar al mundo, han alzado el abominable trono de su impiedad con la intención perversa de herir al pastor y dispersar al rebaño. Pues fíjense qué clara es esta oración de San León XIII y cómo podemos nosotros, a través de esta oración larga, podemos estudiar su visión y podemos entender qué es lo que vio y cómo va a invocar él a San Miguel Arcángel y a la Santísima Virgen, pues para la protección de la Iglesia. Y pues sí, así como vemos, desde el año de 1886 hasta el año de 1934 se va a rezar esta oración en su versión larga en todas las misas al final de la misa, por petición del Papa León XIII, y esta petición que se le va a hacer a todos los obispos del mundo, pues van a ser acatadas. Pero bueno, ya para 1934 se va a reducir esta oración en la que ya todos conocemos, que aquí también se las vamos a decir. Dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta pequeña oración, pues va a quedar de fijo. Y es hasta el año de 1964 cuando el Papa Paulo VI va a retirar de la nueva liturgia del Concilio Vaticano II varias oraciones que se recitaban. Entre ellas va a quitar esta oración a San Miguel Arcángel. Y la oración del Papa León XIII a San Miguel Arcángel, pues a partir de entonces pues va a ser parte de nuestra devoción particular y personal, pero pues ya no se va a hacer como tal al final de la Santa Misa. San Juan Pablo II, sin embargo, nos va a narrar qué opina él sobre esta oración. En 1994, en el Año Internacional de la Familia, el Papa pidió a todos los católicos que rezaran esta oración diariamente.
Él advirtió que el destino de la humanidad estaba en grave peligro. A pesar de que San Juan Pablo II no ordenó que la oración fuese pronunciada después de la Santa Misa, exhortó a que se rezara todos los días, porque las fuerzas de la oscuridad y del mal en el mundo venían muy fuertes. En un mensaje durante la oración del Ángelus que dio el mismo Papa Juan Pablo II el 24 de abril de 1994, poco antes de la Conferencia de las Naciones Unidas en el Cairo, San Juan Pablo II nos va a hablar así y va a decir: la mujer vestida de sol, de la que hacía mención en la visión apocalíptica de San Juan, con el dragón a punto de devorar su hijo recién nacido. Esto es del Apocalipsis del capítulo 12, del versículo 1 al 4. El Santo Padre dijo en aquel entonces que en nuestro tiempo todas las amenazas acumuladas a la vida son colocadas ante la mujer y nosotros debemos dirigirnos a la mujer vestida de sol para superar todas estas trampas. Este mensaje animó al pueblo católico para que nuevamente se invocara a San Miguel Arcángel a través de la oración que el Papa León XIII había compuesto. Y dijo San Juan Pablo II que la oración nos fortalezca para la batalla espiritual de la que se nos dice en la carta de los Efesios: fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder, revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Esto viene en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 y 11. Esta es la misma batalla a la que el libro del Apocalipsis hace mención, recordando ante nuestros ojos la imagen de San Miguel Arcángel. Esto viene en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 7. Entonces nos dice Juan Pablo II, el Papa León XIII sin duda tenía una visión muy vivida de esta escena cuando, al final del siglo pasado, introdujo una oración especial a San Miguel Arcángel en toda la iglesia. Incluso si esta oración ya no se recita al final de cada misa, nosotros podemos recordar esta llamada a la lucha espiritual y recitarla para obtener ayuda en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad y en contra del enemigo malo. Estas fueron las palabras de San Juan Pablo II. Pues bien, tiempo después, el Papa León XIII, de esta vivencia que él va a vivir y cuando escribió esta oración a San Miguel Arcángel, él va a escribir esta encíclica llamada Inimica Vis del Papa, que es del 8 de diciembre de 1892. Y aquí el Papa León XIII nos va a narrar lo siguiente y va a decir: existe una fuerza enemiga la cual, a instigación e impulso del espíritu del mal, no dejó de luchar contra el hombre cristiano y siempre se asoció a algunos hombres para juntar y dirigir sus esfuerzos destructores contra las verdades que Dios reveló, y por medio de funestas discordias contra la unidad de la sociedad cristiana son como cohortes dispuestas para el ataque, y nadie ignora cuánto la Iglesia hubo de sufrir sus asaltos en todo el tiempo. Lo que nos está diciendo es que pues desde el inicio de la cristiandad siempre ha habido personas que han querido destruir nuestra fe. O sea que eso no es nada nuevo. Y lo está diciendo pues que eso nadie lo ignora, eso siempre ha sucedido en la iglesia. Dice: ahora bien, el espíritu común a todas las sectas anteriores que se sublevan contra la institución católica revivió en la secta llamada masónica, la cual, prendada de su poder y riqueza, no teme avivar el fuego de guerra con una violencia inaudita y de llevarlo aún en todas las cosas más sagradas. Sabéis que durante más de un siglo y medio los pontífices romanos que nos precedieron fulminaron más de una vez varias sentencias de condenación contra esa secta. Nosotros también, como era debido, la condenamos, advirtiendo con firmeza a los pueblos cristianos de ponerse en guarida contra sus pérfidas como suma vigilancia y de rechazar como valerosos discípulos de Jesucristo sus criminales audacias. Además, a fin de impedir a las voluntades de caer en el descuido y el sueño, nos ocupamos de desvelar los misterios de esta secta tan perniciosa e indicamos con el dedo las astucias que usa para ocasionar la ruina de los intereses católicos. Aquí el Papa León XIII está pues descubriendo toda esta perfidia que contiene esta secta masónica y que por supuesto dentro de su principal acción está destruir la fe católica, y lo está diciendo el Papa León XIII. Sin embargo,
si queremos decir las cosas como son, muchos italianos se entregan en este punto a una seguridad irreflexiva que los hace indiscretos e imprudentes de verdad. Sabemos que durante este siglo, el siglo XIX, pues varios italianos se metieron a esta secta de los Carbonaros, que comenzaron con todas estas ideas masónicas para penetrar dentro de la Iglesia Católica y así destruirla desde adentro. Y dice el Papa, ahora bien, este peligro amenaza la fe de los antepasados, la salvación merecida a los hombres por Jesucristo y por consiguiente las ventajas de la civilización cristiana. Es evidente, en efecto, que la secta masónica no teme más nada, no se echa atrás ante ningún adversario. Y de día en día crece su audacia. Ciudades enteras están invadidas por su contagio. Todas las instituciones civiles están cada vez más profundamente penetradas por su inspiración. Y el fin al cual aspira acá, como en otras partes, no es otra cosa que quitar a los italianos la religión católica, principio y fuente de los más preciados bienes. Pues aquí vemos cómo ya en el siglo XIX el Papa León XIII está viendo cómo esta secta masónica está transformando la mentalidad de la gente y cómo está, pues esto, como fruto, metiendo a las personas en un pensamiento anticristiano. De ahí al número infinito de pérfidos medios que ella emplea para pagar la fe divina, de las leyes que inspira de desprecio y opresión para la legítima libertad de la Iglesia, y de ahí la teoría que inventó y practica, a saber que la Iglesia no tiene ni el poder ni la naturaleza de una sociedad perfecta, que el primer rango pertenece al Estado y que el poder espiritual pasa después del orden civil. Esta doctrina, tan funesta como falsa, frecuentemente anatemizada por la sede apostólica, doctrina que, entre otros numerosos males que engendra, lleva a los gobiernos civiles a usurpaciones sacrílegas y a atribuirse sin temor alguno las prerrogativas de las cuales despojaron a la Iglesia. Pues sí, aquí es donde pues esta secta masónica pues ha inspirado al hombre pues a dividir el Estado de la Iglesia y a priorizar al Estado sobre las necesidades religiosas de cada uno de nosotros o sobre la misma Iglesia Católica, en este caso en Italia. Y vemos cómo pues esa pérfida idea que tuvieron desde un principio pues ha ido avanzando al grado de que pues para nosotros hoy en día en el siglo XXI pues es muy normal ver dividido el Estado de la Iglesia y ni siquiera nos cuestionamos si verdaderamente debía estar la Iglesia por arriba del Estado, como estuvo por siglos. ¿Y por qué no nos lo cuestionamos? Pues porque esta mentalidad masónica pues ha penetrado a nuestras mentes y a nuestra forma de vivir desde hace muchas décadas. Y aquí León XIII nos lo dice. Este proceder es manifiesto en lo que toca a los beneficios eclesiásticos. Dan y quitan como quieren el derecho a percibir sus frutos. Por otro proceso, no menos indicioso, los sectarios masones procuran, por medio de promesas, seducir al clero inferior. Y bueno, hasta ahí voy a quedarme con estas palabras del Papa León XIII, de esta encíclica tan importante que él va a hacer en 1892, llamada Inimica Vis. Y en esta encíclica, pues el Papa está denunciando esta secta masónica, cuáles son sus pretensiones y cómo lo está logrando. Y pues hoy, en el siglo XXI, vemos tristemente los tiempos por venir. Ya vemos una Francia en donde pues les es prohibido ir a misa, donde tristemente las autoridades eclesiásticas se están subordinando a las gubernamentales. Eso nunca ha sucedido en la historia de la Iglesia, nunca. Siempre la Iglesia se ha considerado independiente y siempre ha tomado decisiones por su propia cuenta. En este momento vemos que pues no, que tristemente nuestros jerarcas están sometidos a nuestras autoridades gubernamentales, que en su mayoría son masónicas y que por supuesto que su lucha interna es contra nuestra fe católica. Como ya oímos ese dicho que dice, si ves a tu vecino que le cortan las barbas, pues pon las tuyas a remojar. Pues así estamos en este momento. Estamos pues atentos a nuestras decisiones de parte de nuestros gobiernos y de nuestra Iglesia para ver si nos van a cerrar las misas una vez más a nosotros los laicos, y pues con ello, ¿a qué se llevan? Pues se lleva nuestra fe. Son las pruebas por las que estamos pasando, son pruebas fuertísimas, y pues así como León XIII
vio esos tiempos que son estos tiempos actuales en los que pues vemos cómo tristemente muchísimos escándalos están dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, muchísimos escándalos en Roma, en donde pues ya la pederastía, la pornografía y temas tan escandalosos pues están sonando en los medios de comunicación con respecto a nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica. Entonces, pues, ¿por qué no recurrir a esta oración de San León XIII? Esta oración completa es poderosísima y bueno, si usted no puede hacerla completa todos los días, por lo menos hagamos esta oración corta, esta versión corta, y así como Juan Pablo II nos invita, pues hagámosla todos los días. Pues bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado este programa. Que Dios los bendiga.